a Dios. Estamos en la serie de las 7 dispensaciones. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y decíamos que para poder entender lo que hoy estamos viviendo y vamos a seguir viviendo en el futuro, tenemos que entender desde el principio. Y en la clase pasada habíamos visto la dispensación de la inocencia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Solamente para recordarles qué es una dispensación hablando teológicamente. Es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre y le da mandamientos. Si obedece lo premia, si desobedece lo castiga. También significa administración o mayordomía. La segunda dispensación, llamada conciencia, es la que vamos a estudiar en este momento. Recordemos que la primera es desde que Dios hace a Adán y a Eva y hasta que son expulsados del huerto. Entonces la segunda dispensación, que se llama conciencia, dice empieza desde la salida del huerto hasta el diluvio universal. Tengo una definición de conciencia. Les voy a dar primero la definición teológica de conciencia. Es la voz interna de Dios que le indica al hombre cuando hace bien o cuando hace mal. Sin embargo, la conciencia no es infalible, puede fallar, pero con el Espíritu Santo la conciencia puede ser. Si gusta podemos ver en la palabra de Dios en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4. Versículo 2. Bueno, desde el verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los tiempos futuros, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muy bien, entonces esta es la definición de conciencia teológicamente hablando. Es la voz interna de Dios que le indica al hombre cuando hace bien o mal. Sin embargo, la conciencia no es infalible. Ahora, una definición secular de conciencia, encontré esto: conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados, de sus actos y de las cosas. De todas maneras, al rato les voy a regalar un bosquejo. En pocas palabras, la conciencia es el conocimiento del bien y del mal antes de que el hombre y la mujer, pero ya dijimos que la mujer fue la que pecó, ¿verdad? Antes de que la mujer comiera del fruto prohibido, el hombre no conocía el mal. Entonces, al comer del árbol de la ciencia, dice la ciencia, la palabra ciencia significa conocimiento, en este caso conocimiento del bien y conocimiento del mal. A raíz de eso, el hombre y la mujer se dan cuenta de que algo había mal y se dan cuenta que están desnudos. ¿Cuántos saben que ante los ojos de Dios estamos desnudos? Dale un poquito más de volumen. Y otra vez, ¿cuántos saben que ante Dios estamos desnudos? ¿Y les da vergüenza eso? No, solamente lo sabe, ¿verdad? Sí, pero antes el hombre andaba al aire libre desnudo junto con la mujer y no se avergonzaban, sino que fue hasta la caída del hombre cuando se da cuenta y dice: estoy desnudo, y eso él lo toma a mal y se esconde de Dios porque le da vergüenza. ¿Sí se acuerdan de eso? Muy bien. Entonces, la conciencia es el conocimiento del bien y del mal. Aquí en la definición dice conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia. Ahora, cuando dice aquí que la conciencia no es infalible, ¿a qué se refiere? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice que los gentiles, es decir, aquellos que nunca conocieron a Dios, no sé si usted se ha puesto a pensar de las personas que nunca oyeron el evangelio y se murieron. Y a esos, ¿cómo los va a juzgar Dios? Si nadie les predicó, no había Biblia. Hoy en día nadie se puede dar por inocente porque la Biblia se predica en todas partes, en el internet. Por cierto, hoy empezamos ya nuestro programa de televisión a las 6 de la tarde, hace rato, gracias a Dios. ¿Cuántos se alegran por eso?
Entonces, pero antes, cuando no se predicaba el evangelio, póngase a pensar los antepasados que no conocieron el evangelio, cómo y se murieron, ¿cómo los va a juzgar el Señor? Bueno, a estos el Señor los va a juzgar por conciencia, es decir, aunque no conocían la palabra de Dios, pero la naturaleza, es la primera Biblia que se puede leer, la naturaleza les decía que existe un Dios, definitivamente decían, alguien tuvo que haber hecho esto. Mientras que otros, en vez de adorar al Creador, adoraron a las criaturas, se inclinaban ante el Dios Sol, ante la luna, que el Dios de la lluvia, que el Dios del trueno, que el Dios de no sé qué, y un montón de dioses. Pero hubo gente que no fue así, hubo gente que por sobre esas cosas creyó que hay un Dios todopoderoso que creó todas las cosas que vemos. Entonces, esa gente, ¿cómo va a ser juzgada si no conoció a Dios, a Cristo? En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice que esta gente, su conciencia le es ley. Es decir, cuando hacían algo, sabían si estaban bien o estaban mal. Su conciencia les redarguía o les decía, estás bien, no te preocupes. ¿Sí me explico? Sí, entonces, ¿ellos cómo van a ser juzgados? Sus bisabuelos, sus tatarabuelos, los que existieron antes, ¿cómo irán a ser juzgados? Pues por conciencia. En cambio, nosotros no podemos ser juzgados por conciencia porque ya conocemos a Cristo. Dios nos va a juzgar conforme a sus mandamientos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué se dice que la conciencia no es infalible? La palabra infalible significa que ni te engaña ni se engaña. La palabra de Dios sí es infalible, pero la conciencia no es infalible. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Romanos 1, el apóstol Pablo, que si para los gentiles su conciencia es ley, pasaba esto. Incluso aquí en la ciudad hubo un hombre que dicen que engendró más de 100 hijos. Y antes decían, bueno, si puedes tener 3 o 4 mujeres y a todas les das casa, a tus hijos les das provisión, no hay ningún problema. Pero ¿qué dice la ley de Dios? No es correcto. Por eso dice que la conciencia no es garantía, no es infalible. ¿Sí? Porque una cosa es lo que nosotros digamos, por ejemplo, los filósofos de antaño. Estos cuates, quieran o no reconocerlo, leyeron la Biblia y sacaron ahí sus máximas. Pero cada filósofo en su punto de vista puede hasta justificar el pecado. Por decir, alguien puede decir, es que mi hijito nació homosexual. Y en su conciencia quiere creer que su hijo nació homosexual, pero ante los ojos de Dios eso está mal, es pecado. En ese sentido, la conciencia no es infalible, la conciencia nos puede fallar. Hoy nosotros no andamos por conciencia, porque podemos decir, es que a mí me parece esto. Ok, yo respeto tu opinión, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Es que yo me siento tranquilo darle a los pobres y no dar mi diezmo. Bueno, eso dices tú, pero ¿qué dice la Biblia? Es que yo me siento tranquila o tranquilo ir nada más los domingos o cada 15 días a la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia aquí? No dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Sí me explico? Entonces, actualmente tenemos conciencia, conocemos el bien y conocemos el mal. ¿En qué sentido no es infalible? En que no podemos confiarnos de nuestra conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Poner nuestros pensamientos y quitar la palabra, eso es un pecado, es una aberración. Nosotros los cristianos nos guiamos porque tenemos no solamente la ley de Dios, sino que estamos en el tiempo de la gracia. Entonces usted ya no puede decir, ay, que Dios me juzgue por conciencia. Naranjas, cuando usted dice que Dios me juzgue por conciencia, es como si estuviera haciendo a un lado el sacrificio de Cristo. Lo único infalible aquí, hermanos, es la bendita y poderosa palabra de Dios. Y el pueblo de Dios dice, entonces esta dispensación llamada conciencia es desde la expulsión del huerto hasta el diluvio. Recuerden que Dios los echó de la tierra, del huerto del Edén. Algunas cosas que pasaron en esta dispensación nace Caín y Abel. Yo quiero en ocasiones referirme a algunas doctrinas que a veces a la luz de la palabra son erróneas. Por ejemplo, hay cierta doctrina, y hay de esa doctrina aquí en la ciudad, que dicen que el hombre de Génesis 1 es uno y el de Génesis 2 es otro. Y no, simplemente una cosa complementa a la otra. Y por eso ellos hablan de que cuando hay una primera tierra, una segunda tierra y una tercera tierra. Es decir, la primera tierra es donde está el huerto del Edén.
Ahí son expulsados Adán y Eva. La segunda tierra nace Caín y Abel, y Adán y Eva tienen más hijos. Y la tercera tierra es donde Caín encuentra mujer. Entonces hacen una mezcolanza, y hay gente que dice, qué bárbaro, no lo había yo pensado, pero no es así, porque entonces la Biblia hablara de otra humanidad caída, y la Biblia solamente habla de una humanidad caída, un solo Adán. ¿Sí me explico? Entonces esto refuta lo que dicen algunas doctrinas. Es que el Adán o el hombre de Génesis 1 es uno, y el Génesis 2 es otro hombre, es otra raza de humanos. No es así. Un solo linaje somos de Adán, y un solo Adán caído. Por eso dice la Biblia, por un Adán entró el pecado y la muerte al mundo, y por el postrer Adán, que es Cristo, entró la salvación y la vida eterna. No se menciona otra tierra, no se menciona otro Adán, no se menciona en la tierra otra humanidad, sino una sola humanidad, que es la humanidad caída. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto lo vamos a entender un poco mejor. Génesis capítulo 4, vamos hasta el libro de Génesis o principio. Génesis capítulo 4. Y conoció Adán a su mujer. Aquí conocer significa tener relación íntima. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. En esta dispensación, por primera vez se trae ofrenda. Algo más que quiero aclarar, porque les decía que voy a tocar para ser crítico en algunas doctrinas erróneas. Hay otra doctrina que dice que Caín y Abel eran de diferente padre, que Caín lo engendró Satanás, que lo engendró la serpiente. Pero aquí en Génesis 4:1 claramente dice, ¿sí lo leyeron? ¿Cómo dice? Y conoció Adán. ¿Quién era su mujer? Eva. No había otra mujer, ni como decir fue un prostíbulo o fue en tal parte, no, solamente una mujer había. Y concibió y dio luz ¿a quién? A Caín. Ahora, en lo que sí creo es en el reengendramiento, que más adelante dice, ¿y por qué causa Caín mató a Abel? Porque era del diablo. En el reengendramiento sí creo. ¿Qué significa esto? Todos los seres humanos, aunque nacemos programados para la maldad, pero nacemos inocentes. Es decir, el ladrón no nació ladrón, se hizo ladrón. El homosexual no nació homosexual, se hizo homosexual. El borracho, ¿será que de chiquito ya tomaba sus biberones con caguama? No nació borracho, se hizo borracho. Es decir, nace de Caín y Abel, pero el diablo lo reengendra. Se vuelve Caín un hijo del diablo porque mata a su hermano. Nosotros, ¿cuántos de ustedes venimos del mundo? ¿Sí? Nacemos sanitos, ¿verdad? No nos gusta robar. ¿O será que desde bebé ya metíamos la mano en la cartera y jalábamos dinero? No. Dice, el hombre nació perfecto, pero él buscó muchas perversidades. Entonces el diablo los reengendra. Por eso hoy en día hay hijos del diablo. Ah, no, pero mi papá se llama Pascual y mi mamá se llama María. Él albañil y ella tamalera. No, ellos te engendraron biológicamente, pero el diablo te reengendró haciéndose su hijo, porque las obras del diablo haces. ¿Sí me explico? Pero cuando venimos a Cristo, San Juan capítulo 1 verso 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad o derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces usted y yo éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. En eso sí estamos ciertos, es correcto. Pero ellos dicen que biológicamente Satanás no. Aquí dice la Biblia que Adán conoció a su esposa y su primer hijo fue Caín. Otra vez la conciencia. Caín dijo, pues ahí le llevo unas verduritas al Señor. Primer error, ¿cuál fue? Dice, pasando el tiempo. Aquellos que no traen luego su ofrenda a Dios, que no traen luego, o cuando les invitan a aceptar a Cristo, dice, luego, cuando yo esté viejito, no saben si van a llegar a viejos. Aquellos que tardan en darle algo que Dios les está pidiendo. Porque Caín dijo,
o más bien dice la palabra que Caín, pasando el tiempo ahí cuando quiso, cuando se le dio su regaladísima gana, y trajo del fruto. ¿Y qué trajo? Calabacitas, cebollines, verduritas, ahí le trajo. Era lo mejor de la fruta, sí, lo mejor del campo, sí, pero no era la voluntad de Dios. En cambio, Abel cumplió fielmente, trayendo un cordero, porque desde el principio Cristo fue inmolado. Y ese cordero es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los cristianos no hacemos lo que nos dicta nuestra conciencia. Tu conciencia puede engañarte. A veces somos almáticos. Ay, es que esto, ay, es que lo otro, ay, es que me cae gordo, es que me cae muy bien. No, los hijos de Dios no andamos por conciencia, andamos por la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Lámpara es a mis pies mi conciencia, tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino. Ahora, el salmista dice, aún en las noches mi conciencia me enseña. Ok, ¿cómo voy a usar mi conciencia? No la palabra de Dios se va a adaptar a mi conciencia, ¿sí me explico? Sino que mi conciencia se va a adaptar a la palabra de Dios. ¿Es pecado que yo mate un perro? No, tengo poder sobre un perro, pero ¿para qué lo maté? ¿Solo por gusto? Es pecado. Y mi conciencia, ay Señor, pequé. Porque aunque no es pecado matar un animal, pero el matarlo injustamente, el ser injusto te hace pecaminoso. ¿Sí me explico? Entonces no voy a agarrar la palabra y ajustarlo a mi conciencia, no, sino que mi conciencia se va a ajustar a lo que dice la palabra de Dios. Por eso el salmista dice, en las noches mi conciencia me enseña, me redarguye. No sé cuántos se identifican con el salmista. Yo sí me identifico en la noche, pienso qué dije, qué no dije, qué palabra no debía haber dicho, qué palabra estuvo bien, qué acción. No sé si ustedes cada noche se examinan. Pero no se examinen es que mi abuelita decía, es que mi mamá decía. No, examinen su conciencia, pero a la luz de la palabra de Dios. Salmo 139, Señor, mira si hay en mí camino de perversidad, y si estoy en camino de perversidad, quítame de ahí y guíame por el camino eterno. ¿Vamos bien? En esta dispensación, Caín mata a Abel. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya el apóstol Juan dice, ¿y por qué causa le mató? Porque Caín era del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo puso su simiente, su semilla en Caín. Caín nació, vuelvo a repetir, de Adán y Eva, pero Satanás le puso la simiente. ¿Cómo le puso? Le puso odio contra su hermano. Dice la Biblia que usted ahora no necesita agarrar un puñal o veneno contra su hermano o una pistola. Solo con odiarlo, usted ya lo está asesinando. Usted se vuelve homicida. ¿Quién dice eso? La palabra de Dios. Entonces, en esta dispensación es cuando Caín mata a Abel. Se dice que fue Caín el que mató 1/4 de la humanidad, porque nada más eran 4 y él mató a Abel, es un 25%, 1/4 de toda la humanidad. Imagínense, eran 4 y mata a uno, nada más quedan 3. Sé que lo están digiriendo todavía y van a decir, sé que esta noche su conciencia les va a enseñar que les digo la verdad. En esta dispensación, Adán y Eva procrean más hijos. Tuvieron más hijos Adán y Eva, amén. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Génesis 5:4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Es decir, se entiende que primer hijo Caín, segundo hijo Abel, tercer hijo Set. Después de Set, dice aquí en Génesis capítulo 5, verso 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, el tercer hijo, 800 años. Si usted con 50 años puede engendrar un montón de hijos. Ahora Adán con más de 800 años, más de 900 años vivió
Adán, engendró hijos e hijas. Ya la Biblia no dice cuántos. Entonces no es que Caín haya abandonado la primera tierra, se fue a la segunda, luego a la tercera, porque Caín dice, y si alguien me encuentra y me mata, no vas a ser muerto. Y Dios le pone una señal. Algunos dicen que es la piel negra, que los africanos vienen de Caín. No sabemos qué señal sea. Pero ahí se basan algunos en decir, ¿ya vieron? Había gente en la tercera tierra. No. Ya vimos que después de Adán y Eva, después de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, nació Set, y después de Set nacieron hijas e hijos, y se multiplicaron. Entonces es muy probable que Caín se haya casado con una sobrina, una medio hermana, una sobrina nieta, porque en aquel tiempo la edad no era problema. Póngale que Caín ya tendría 500 años y se casó con una jovencita de 300. O sea, ahí el factor tiempo es el que nos va a ayudar para no andar inventando cosas que no son, ¿verdad? No, que en la tercera tierra y que los Anubis y que el espíritu de Lilith y un montón de cosas. Hay una doctrina que por ética no digo, pero hay aquí en San Cristóbal, hablan del espíritu de Lilith. Lo de Lilith es como hablar de la Llorona, es mitología hebrea. Por eso le decía, no tenemos por qué llevarnos de cosas que no están en la palabra de Dios. Entonces es muy probable que Caín se haya casado así. Y alguien puede decir, pastor, ¿y eso se valía? Acuérdense que Abraham y Sara eran medios hermanos. En aquel tiempo sí se valía casarse entre familia. Y además por el tiempo es probable que no era ni familia muy cercana ya este amigo, Caín. Mire, en los pueblos, vaya usted a Panteló, de alguna manera todos son familia. Vaya a Tenejapa, todos son familia. Vaya usted a Teopisca, todos son familia. Por eso ya se dio cuenta que abunda un apellido, es el que más abunda. Bueno, como ustedes no son de aquí, ¿verdad? Son de allá de donde viene el hermano de Canadá, ya no pasa esto. Por eso les recomendamos cásense con gente de otro estado para que no caigamos ahí entre la misma familia. Pero en aquel tiempo sí se podía. Bueno, ¿vamos bien? Dios en esta dispensación maldice a Caín, Génesis 4:12. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Sí, una maldición sobre la generación de Caín. Número 2, Noé es llamado para preservar la humanidad. La maldad del hombre llegó a lo máximo. Génesis 6, si tienen su Biblia, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Note usted que en esta dispensación la edad del hombre es acortada. Matusalén más de 900 años, Adán más de 900 años, pero a partir de esta dispensación dice el Señor, lo máximo que puede llegar a vivir una persona serán 120 años. Actualmente dice, hay viejitos de 110, 112, pero si usted dice, hay uno de 130, que le enseñe su acta, no creo que tenga 130, peor que en aquel tiempo ni los registraban. Decían, ¿se acuerdan que el niño nació cuando se echó la vaca, cuando se echó la gallina, cuando nació el becerro? Y cuando ya lo perdieron. Entonces cuando alguien quiera refutar la palabra, diga, pues la palabra está mal porque yo conozco un viejito de 130 que te enseñe su acta y te creo. ¿Verdad que no hay? La palabra de Dios lo dice aquí, la vida del hombre fue reducida a 120 años. ¿Vamos bien ahí? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
¿En qué pensaban los hombres? En el mal. Robar, matar, violar, asesinar, todo lo que fuera pecado le fascinaba al hombre. Entonces, es donde a Dios se le ocurre traer un juicio. Ahora, Dios llama a Adán para preservar a la humanidad. En la dispensación de la conciencia hay gigantes, ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde vienen estos gigantes que menciona acá? De hecho, aquí lo acabamos de leer. ¿De dónde vienen los gigantes? Dice, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, se allegaron a ellas. Aquí también ha habido mucha polémica, pero está fácil de entender. En el Antiguo Testamento, los seres humanos se les llama siervos de Dios, y a los ángeles se les llama hijos de Dios. Aprendan esto, por favor. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se le llama a los hombres? Siervos. ¿Y a los ángeles? Por eso dice en Job que hubo una reunión en el cielo. Dice, y entre los hijos de Dios, los ángeles, apareció el ángel fiscal, ¿verdad? El acusador, ¿sí? Que era un ángel maligno, un ángel caído, ¿sí? Entonces, repito, en el Antiguo Testamento a los hombres se nos llama siervos y a los ángeles se les llama hijos. Ok, en el Nuevo Testamento esto da un cambio. En el Nuevo Testamento a los ángeles se les llama siervos. ¿Cómo se le llama a los ángeles? Y a nosotros hijos, siempre y cuando tengamos a Cristo, ¿verdad? Entonces en el Nuevo Testamento es al revés, a los ángeles se les llama siervos. ¿Se acuerdan del ángel que se le apareció a Juan en la isla de Patmos? Y Juan cuando lo ve dice, wow, un ángel, y se quiere a postrar a adorarlo. Y el ángel le dice, no lo hagas, yo también soy consiervo tuyo. Tú eres siervo en esta tierra, yo soy siervo allá en el cielo. Solamente debes de adorar a Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros somos hijos de Dios. Entonces, en Génesis, cuando dice, viendo los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los ángeles. Que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellas. Mire, este asunto yo lo estudié por años para poder llegar a una conclusión. Y la conclusión es esta, que fueron ángeles los que están guardados en cárceles de oscuridad, dice el apóstol Pedro, reservados para el día del juicio, porque no guardaron su dignidad, sino que dejaron su naturaleza santa que tenían. Bueno, en este caso, esos ángeles se personificaron. ¿Se acuerdan cuando estudiamos angelología? Un ángel puede personificarse. Cuando usted a alguien le echa la mano y ve que es un hombre, o sea, su figura de hombre, puede ser un ángel del Señor. Por eso muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Por eso tenemos que ser hospedadores, tenemos que ser amables, porque no sabemos si es un ángel de Dios que estamos hospedando. ¿No había usted pensado en eso? Entonces, estos ángeles se entiende que para allegarse a las mujeres, dicen por ahí las mujeres humanas, pues no hay otras mujeres, todas son humanas, ¿sí? Entonces, para llegarse a las mujeres, hijas de los hombres, tuvieron que agarrar cuerpo como de hombre y tener relaciones sexuales con ella. De ahí nacieron los gigantes. Esto está tremendo. Hay información acerca de los ángeles. Se dice que eran unos ángeles que eran los ángeles guardianes, estaban en la atmósfera cuidando, y estos vieron a las hijas de los hombres, a las mujeres, y las vieron hermosas y las codiciaron. Y estos ángeles dicen que revelaron muchas cosas. Por ejemplo, se dice que estos ángeles revelaron al hombre cómo trabajar la industria de la metalúrgica para sacar metales de la tierra. Les enseñaron herbolaria. Por eso en las culturas milenarias dice, mira, esta hierbita es bueno para tal cosa y tómate esto. Y hoy sabemos que el hinojo es para una cosa, que la hoja de míspero para otra, porque se dice que fueron ángeles los que vinieron a desarrollar todo este conocimiento en los seres humanos. Tiene lógica. ¿Por qué las pirámides de Egipto, que está del otro lado del mundo, se parecen a las de Chichén Itzá en México? Tuvo que haber sido aportación extraterrestre. Ahora el pastor dijo que hay marcianos. No, yo no estoy diciendo que hay marcianos, escuche. Yo estoy diciendo, es más, Cristo era extraterrestre, no marciano.
Así, es que el pastor dijo que Cristo era marciano. No, marciano será tu vecino. Cristo es extraterrestre porque Él dijo, yo no soy de esta tierra. Nuestro rey vino del tercer cielo, amén. El rey de reyes y señor de señores. ¿Sí me explico? Entonces, los ángeles también son extraterrestres, ¿verdad que sí? Entonces ellos les dieron la sabiduría. ¿Cómo hay unas piedras colosales, los atlantes que están aquí en México? ¿Por qué hay piedras colosales? Porque mire, la cruza de ángel con mujer es una hibridación. Y nacieron hombres enormes. Og medía casi 4 metros, Goliat casi 3 metros. Fácil, agarraban una piedrota como si nada y lo colocaban. No hay de otra, hermanos. Tuvo que haber intervención extraterrestre. Se da cuenta cómo ha aumentado la ciencia. No es nada más así. ¿Me explico? Ahora, estos gigantes eran perversos. Se dice que estos gigantes entre 1 o 2 podían comer una vaca completa. Todos los frutos que la gente, tengo mis 10 hectáreas de manzana para vender la cosecha. Pues llegaban los gigantes y se lo comían porque eran unos dragones. O sea, no era normal como usted o como yo. Aquí por mucho que seamos dragones no nos comparamos. ¿Quién se comería una vaca? Algunos dicen a veces, tengo tanta hambre que me comería una vaca. Ni un gato se comería. Pero en los gigantes sí aplica, porque ellos sí se lo comían. Es más, dicen que bebitos, criaturas también se los comían. Todos los frutos de la tierra se lo comían. Es decir, eran perversos los ángeles. Entonces la maldad en el mundo se multiplicó. Y por esa causa Dios determina exterminar el género humano mediante el diluvio. Está bien tremendo. ¿Les está interesando el asunto? Eso fue en la dispensación de la conciencia. Cruza de ángeles con mujeres, gigantes. Se construye el arca, Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, otra versión dice de madera resinosa, porque algunos no saben exactamente cuál es el árbol de gofer, pero más claro dice la Biblia, madera resinosa, para que, ¿se ha puesto a pensar para qué servía la resina? Para que impermeabilizara, ¿verdad? Qué inteligente y sabio es el Señor. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí de paso le digo, hay otro principio del Señor. Dios cuando hace las cosas primero las hace por dentro y luego por fuera. El arca del pacto lo trabajaron primero por dentro y luego por fuera. El arca de Noé primero por dentro y luego por fuera. Nosotros cuando venimos a Cristo primero por dentro y luego por fuera. Por eso usted no me va a escuchar predicar un domingo, esas que usan minifalda, esas que andan con tanga, no. Porque el Señor hace la obra primero por dentro y después por fuera. La que está bien con Dios por dentro sabe cómo vestirse. Sin que le digamos, el Espíritu Santo les va a redarguir qué ropa no ponerse. ¿Sí me explico? Aplican varones, porque también así como hay mujeres sensuales, hay hombres también sensuales, con su pantaloncito todo apretadito, ¿verdad? De su pantalón stretch los hombres, así las patitas y así la gran barrigota, ridículos se ven. Así como hay mujeres sensuales, también hay hombres sensuales, con su cortezote ahí con un montón de insignias. No, sea decente. Oye, era nada más un principio que quería enseñarles, que papá Dios hace las cosas primero por dentro y luego nunca es por fuera primero. Ese fue el error de los fariseos, por fuera bien bonitos, bien vestidos. Jesús le dijo sepulcros blanqueados porque por fuera se ven bonitos, pero por dentro están podridos de huesos, ¿verdad? De nada sirve que seamos aquí en torre legalistas y que ponte así, que ponte y todo el tiempo, y aunque haya calor de 40 grados, tienes que andar con camisa y tu corbatota. No, eso es legalismo, porque papá Dios primero hace la obra por dentro y luego por fuera. El que tiene a Dios en su corazón sabe cómo vestirse. Muy bien. Entonces Dios le manda a hacer un arca a Noé. Se dice que el Titanic lo construyeron expertos y se hundió. El arca, que era el otro Titanic, lo construyeron aficionados, pero enviados por Dios. Hasta hoy en día los aeronautas
Los que saben de navegación dicen que las medidas del arca eran perfectas para tener estabilidad, para poder levantarse, en fin. Dijo, pues nada menos que fue Dios el que le dio los planos, ¿verdad? Cuando Dios nos da los planos, es diferente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El arca medía 140 metros de largo. A veces van a encontrar, hermanos, los que estudian, una pequeña variación porque se miden codos. Un codo es desde el codo hasta la punta de acá. Pero por ejemplo, si yo comparo mi codo con un tipo que mide 2 metros, su codo va a ser más largo. Pero si lo comparo con Zaqueo, su codo va a ser más cortito. Entonces, más o menos unos 45 centímetros por codo. Entonces, a veces hay unas pequeñísimas variantes, pero eso es lo de menos. Aquí anoté 140 metros de largo. Para que tenga una idea, el auditorio mide de largo 60 metros. Sería como casi 3 veces el auditorio de largo. Solo para que tenga una idea. Creo que en alguna parte de Estados Unidos hicieron una réplica de escala 1:1, ¿verdad? Del arca, lo he visto en video, escala 1:1, cómo era por fuera. Por dentro pues no sabemos con exactitud. Algunos dicen que ya hace años que se han encontrado vestigios del arca en el monte Ararat, que fue donde posó el arca. Y al aparecer el arca, otra vez se prueba la existencia de Dios. Entonces, por ese motivo ellos se encubren cuando encuentran algo así. Muy bien, continuamos. 23 metros de ancho y 14 de alto, y era de 3 niveles. Cuando la Biblia habla de una sola ventana, pensamos que es una ventanita como las casas tradicionales de aquí de San Cristóbal, ¿ya las vio? Casi todas, una ventanita como de 30 por 30 y una puertecita, ya esa es una casa. No, el tipo de ventana era que daba la vuelta a todo. Una sola ventana, pero ¿sí me explico? Para la oxigenación, para la luz del sol, etcétera. Y una puerta, tipo de Cristo. No hay tantas puertas para la salvación, una sola puerta. Es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien. Duración del diluvio. Génesis 7:12, note que le estoy dando citas bíblicas y no conjeturas. Génesis 7:12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo duró el diluvio? 40 días y 40 noches. Miren, le voy a dar un dato que para mí es curioso, aunque no está en la Biblia, pero es curioso. Los científicos descubrieron que ellos hablan de 20,000 millones de años, pero también eso es puro rollo. Pero sí descubrieron que en la antigüedad se cree que el planeta Tierra tenía un círculo, así como, ¿quién tiene un círculo? ¿Es Júpiter o Mercurio? Saturno. Mire, pues ando perdido con otros planetas. Saturno tiene un anillo, ¿verdad? Bueno, se cree que la Tierra tenía un anillo de hielo alrededor. Dije yo, es creíble, porque ¿de dónde vino tanta agua? Se rompió el grande abismo, ¿sí? Por abajo vino agua y también por arriba. Los sólidos se tuvo que haber hecho agua y caer el agua sobre la tierra. Entonces, en el diluvio, el agua no solamente llovió, sino que también salió del subsuelo. Ha visto que cuando hay ciudades actualmente que dicen, llovió 4 horas, pero duro, y subió tantos, lo miden en milímetros, ¿cuántos milímetros subió? Pues hay ciudades, pueblos que se han inundado, casas y fue horas nada más que llovió, o a veces cuestión de 2 días. Ahora imagínense usted, 40 días y 40 noches fue lo que tardó el diluvio. Sin embargo, aquí anoté, para que el agua descendiera totalmente, tardó más de 1 año. Es decir, 40 días y 40 noches Noé estuvo con su familia en el diluvio, sobreviviendo en el arca, pero fue más de 1 año que estuvo adentro del arca. Imagínense usted qué tremendo. Y tengo el dato aquí, traté de ser minucioso en esto. Génesis 8, verso 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, escuche,
El diluvio vino en el año 600 de Noé. Pero dice acá, y sucedió que ya en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí la faz de la tierra estaba seca. Haga un stop acá y mire para acá un momento. Algunos se quedan con este versículo. Yo he visto varios que se quedan con esto y dicen que por todo estuvo 1 año y 6 meses, pero es que no para ahí. Mire, pasó esto. Sale Noé, levanta la cubierta y dice, se ve seca la tierra, pero no estaba seca todavía. Sigamos leyendo. 14. Ya en el mes segundo, a los 27 días del mes segundo, se secó la tierra. ¿Sí lo dice en su Biblia? ¿Sí? Primero al año y 6 meses checa, y dice, ya está seca, pero no, todavía no salen. Dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes segundo, se secó la tierra. Entonces, verso 15, habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces llegué a esta conclusión, y para los que les gusta buscar, sigan corroborando. Pero para que el agua descendiera y se secara totalmente fue más de 1 año, aproximadamente, anoté aquí, 1 año y 2 meses, porque fue en el día 27 del segundo mes del segundo año. Quiere decir que es 1 año y 2 meses, casi por 3 días, no llega al año y 2 meses, que Noé y su familia estuvieron en el arca. ¿Cómo habrán sido los compartimentos adentro? Era una obra de ingeniería. ¿Cómo será que estaba el ambiente en el arca? No solamente 40 días y 40 noches, sino más de 1 año. El calor de los animales, el zorrillo, los marranos, porque entraron especies puras e impuras. El marrano es bien cochino, ¿verdad? La guacamaya no dejaba, yo pienso que no dejaba dormir a veces a Noé. Hable y hable la guacamaya. El arca es tipo de Cristo. A veces hay gente que no quiere estar en Cristo, no quiere venir a la iglesia porque dicen, es que hay muchas chismosas, las guacamayas. Sopórtalas. Es que hay unas muy creídas, las jirafas. Hermano, es que hay unas bien pencas, es para que pulas tu paciencia, las tortugas. Es que hay unos que son muy inquietos, chango. Es que algunos por más que hasta les digo 20 discipulados no aprenden. Burro, ya lo hicieron, ¿verdad? ¿Habrá de eso en la iglesia? Pero adentro hay salvación. Allá afuera no vas a sufrir todo eso. Por eso hay gente que dice, estoy mejor en el mundo, allá no se sufre, allá no hay hipócritas, allá no te exigen dinero, allá no te exigen que ores, allá no te exigen que ayunes, sí, pero vas rumbo al infierno. Como aquel que le dijo, pastor, ¿puedo ir al antro? Puedes. ¿Puedo fumar? Puedes. ¿Puedo tomar? Puedes. ¿Puedo tener 4 mujeres? Puedes. Entonces, ¿qué no puedo? Ir al cielo. Hermanitos, está mejor aquí adentro. Con todo y que adentro había una de chachalacas, burritos, caballos y de todo, hasta serpientes había adentro. ¿Habrá serpientes en la iglesia? Son las que hablan del pastor. Todo les cae mal. Son unas víboras para meter. Gracias a Dios ya sacamos varias hace 3 años. Se fueron las serpientes. Quedaron algunas. Y vendrán otras. Pero es mejor estar aquí adentro, hermanos. Porque allá afuera no hay nada de eso. Pero ¿de qué sirve? Si van al infierno. Como aquellos que dicen, está bien la iglesia, me gusta el evangelio, quisiera yo ir, pero es que no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. La pregunta es esta, ¿habrá hipócritas? Hay de todo, ya se les olvidó. ¿Habrá hipócritas en la iglesia? Hay de todo. Respuesta, si tú vas a la iglesia y te entregas a Cristo, a los hipócritas los vas a aguantar un poco de tiempo, porque Cristo viene ya.
Pero si no vas a la iglesia y te mueres sin Cristo, te vas a ir al infierno y vas a vivir con los hipócritas por toda la eternidad. Hasta el gozo se les fue. Y no se ha puesto a pensar, decir, ¿y qué tal que el hipócrita soy yo? Pues arrepiéntase. Muy bien, vamos bien hasta ahí. Qué maravillosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Buscándole, y uno escudriña y uno sabe cuántas cosas. Por eso algunos predicadores oigo que dicen que 1 año y medio, es que se quedaron con el verso 13. Si siguen leyendo van a encontrar que fue 1 año, casi 1 año con 2 meses, que no que duró el diluvio nada más 40 días y 40 noches, sino que estuvieron adentro del arca. Y luego el arca se posó en el monte Ararat. Dice que la montaña más alta quedó, no sabía decir en codos, en metros, como unos 9 metros arriba de la montaña más alta. ¿Quién de ustedes sabe cuál es la montaña más alta? El Everest, ¿verdad? Se cree que es la montaña más alta en el planeta Tierra. Bueno, por sobre eso pasó para que nadie quedara con vida. Es decir, no hay otro medio de salvación, solamente el arca. No hay otro medio de salvación actualmente, solamente Cristo. Resumen de esta dispensación: responsabilidad era evitar lo malo y hacer lo bueno. Resultado: fracasaron, se corrompieron, no hicieron el bien. Juicio, diluvio universal, solo 8 personas se salvaron. Ahora, algo que nos da mucho aliento en la palabra de Dios, hermanos, es que Dios prometió no volver a mandar un diluvio, no va a haber otro diluvio. El mundo antiguo, pero sí está cañón esto, mire, el mundo antiguo fue exterminado por agua, nuestro mundo va a ser exterminado por fuego. Viene el calentamiento global, dice la Biblia que el planeta va a ser pasado por el fuego. Actualmente con submarinos podemos sobrevivir a un diluvio, pero ¿qué resiste el fuego? Otra vez, nuestro único medio de salvación es Cristo. Antes de que viniera el diluvio, si han leído en la Biblia, no llovía, sino que salía así como un vaporcito de la tierra y regaba las raíces para que hubieran árboles, hubieran frutos, hubiera zacate, hubiera todo lo que ahora vemos. Una señal del pacto es el arco iris. ¿Sí? El arco iris es la descomposición del blanco en 7 colores. Entonces, cuando el agua que está ahí estancada por los reflejos del sol se descompone, y eso lo proyecta 7 colores del arco iris. Algo que le decía que me alienta, el Señor dijo: porque mientras haya tierra habrá sementera y habrá cosecha, es decir, habrá siembra, habrá cosecha, y habrán las 4 estaciones del año. Es decir, que a pesar del calentamiento global, a pesar de lo que venga, la palabra de Dios nos va a sostener y va a seguir viendo primavera, verano, invierno, otoño. Vamos a seguir sembrando y vamos a seguir cosechando, solo y únicamente por la misericordia de Dios. Muy bien, y aquí termina la segunda dispensación de la humanidad.